El sol de la Ciudad de México caía fuerte sobre el Paseo de la Reforma, iluminando con destellos dorados los cristales de un imponente hotel de lujo. Adentro, en la suite ejecutiva del último piso, Alejandro Montero, un hombre de traje impecable y mirada serena pero distante, revisaba cifras interminables en su computadora portátil. La vida le había sonreído en términos materiales. Dueño de una cadena hotelera, rodeado de comodidades, acostumbrado a cenas exclusivas en Polanco y viajes relámpago a Cancún en su jet privado. Sin embargo, detrás de esos muros de mármol y cristal se escondía un vacío que no lograba llenar. Mientras Alejandro se sumergía en papeles y números, en la parte trasera del mismo hotel, una escena distinta se desarrollaba en el pavimento caliente. Sentada sobre una banqueta, con una sombra improvisada que apenas las protegía del sol, estaba María González, trabajadora de limpieza. Frente a ella su hija de 7 años, Lucía, de cabello negro recogido en 2 trenzas mal amarradas, la miraba con ojos grandes y brillantes. Entre ambas, un simple plato con frijoles refritos y 2 tortillas. No había nada más. Lucía partió la tortilla con las manitas pequeñas y la ofreció primero a su madre. «Mamá, come tú, yo ya estoy llena», dijo con una sonrisa forzada. María negó suavemente, tratando de disimular el hambre que le quemaba el estómago. «No, mi niña, tú estás creciendo, tú necesitas más fuerza. Yo ya comí en la mañana». La verdad era otra. Aquella comida era la única del día para ambas, y María lo sabía. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó que su hija lo notara. Alejandro, que había bajado para atender una llamada en el estacionamiento privado, caminaba distraído cuando la escena lo sorprendió. A pocos metros, detrás de unos contenedores metálicos, vio a su empleada y a la niña compartiendo aquel plato pobre, pero lleno de amor. Por primera vez en mucho tiempo, algo se quebró dentro de él. Sintió un nudo en la garganta, como si aquella imagen sencilla y poderosa atravesara la coraza que había construido durante años. Ese contraste brutal entre su mundo de abundancia y el sacrificio silencioso de María lo dejó inmóvil. No podía apartar la mirada. ¿Por qué tiene que ser así?», murmuró para sí mismo con un tono que ni él reconoció. Lucía rió suavemente al mancharse la comisura de los labios con frijoles, y María, a pesar de todo, sonrió de vuelta. Esa sonrisa, frágil y luminosa, se grabó en la memoria de Alejandro como un golpe certero. Querido espectador, ¿alguna vez has presenciado un acto tan sencillo que te cambió la forma de ver el mundo? Este es solo el inicio de una historia que toca el corazón y nos recuerda lo que de verdad importa. Si quieres descubrir cómo un simple gesto puede transformar no solo una vida, sino muchas, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y activar la campanita, porque lo que viene no querrás perdértelo. Alejandro volvió a su oficina con la mente lejos de las cifras. El eco de esa imagen lo perseguía como un susurro imposible de ignorar. Aunque intentó concentrarse en correos y llamadas, cada vez que cerraba los ojos aparecían el rostro de Lucía, la voz suave de María, el plato humilde compartido, y con ello la pregunta insistente: ¿qué estaba haciendo él con todo lo que tenía? El corazón le latía más fuerte de lo normal. Se sorprendió apretando los puños sin darse cuenta, como si quisiera cambiar algo pero aún no supiera qué. Ese día, sin saberlo, Alejandro había cruzado un umbral invisible. Nada volvería a ser igual. Al caer la tarde, mientras la ciudad rugía con su caos habitual de claxones, vendedores ambulantes y gritos de niños jugando en las calles, él se asomó a la ventana de su despacho. A lo lejos, el ángel de la Independencia se alzaba imponente bajo un cielo teñido de naranja. Alejandro pensó en su madre, en lo que ella le había repetido tantas veces: la verdadera grandeza no está en lo que tienes, hijo, sino en lo que das. Por primera vez en años, aquellas palabras resonaron con fuerza. Y todo gracias a una madre y su hija, compartiendo la única comida del día en la banqueta de un hotel. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver la misma escena.
Algo había despertado. En la mañana siguiente, Alejandro Montero despertó temprano en su departamento de lujo, ubicado en un edificio moderno de Lomas de Chapultepec. Desde el ventanal podía ver cómo la ciudad se iba despertando entre el bullicio de automóviles, el aroma de café que escapaba de las cafeterías de esquina y la neblina ligera que aún cubría el horizonte. Se puso el traje de siempre, hecho a la medida en una boutique de Polanco, y descendió al estacionamiento donde su chofer lo esperaba junto a un auto negro reluciente. Todo en su vida parecía diseñado para la perfección, sin demoras, sin carencias, sin incertidumbre. Mientras avanzaban por el periférico hacia el hotel principal de la cadena, Alejandro revisaba en su tablet los reportes financieros. Sus hoteles en Cancún y Los Cabos habían cerrado el mes con ganancias récord. Una nueva inversión en Guadalajara prometía duplicar ingresos. Pero aunque los números eran impresionantes, él los veía con frialdad. No había emoción en esos resultados, solo rutina. En el trayecto, su chofer, un hombre discreto de nombre Ricardo, rompió el silencio. «Señor, ¿le gustaría que pasemos primero por Reforma o va directo al hotel?» «Directo», respondió Alejandro sin levantar la vista de la pantalla. Era un hombre que no acostumbraba a conversar con quienes lo rodeaban. Desde joven había aprendido de su padre que la distancia con los empleados era necesaria para mantener autoridad. Esa enseñanza, repetida como regla sagrada, lo había acompañado hasta sus 40 años. Ya en su oficina panorámica ubicada en el piso más alto del hotel, Alejandro se dejó caer en la silla ejecutiva. Desde ahí podía observar la glorieta de la Diana Cazadora, siempre rodeada de tránsito caótico y peatones apresurados. Ese contraste entre el ruido de la ciudad y el silencio absoluto de su oficina le recordaba constantemente que pertenecía a un mundo distinto, separado de la mayoría. «Señor Montero, la junta con los inversionistas será a las 11», dijo su asistente al entrar, una mujer joven que siempre mantenía un tono formal. «Lo sé. Prepara los informes y no olvides los contratos de Cancún», contestó Alejandro con voz seca. Pasaron las horas entre llamadas, correos y reuniones. Alejandro cumplía cada tarea con precisión, pero sin pasión. En los pasillos del hotel, algunos empleados lo observaban con respeto mezclado con temor. El dueño siempre impecable, serio, distante. Para muchos, representaba una figura inalcanzable. En la hora de la comida, Alejandro se dirigió a un restaurante elegante en Polanco. Allí lo esperaba un grupo de empresarios. Entre copas de vino y cortes de carne importada, hablaban de inversiones, fusiones y cifras. La conversación giraba en torno al poder y al dinero, pero en la mente de Alejandro aún rondaba la imagen de la víspera, aquella madre y su hija compartiendo frijoles en una banqueta. De repente, mientras los otros reían por una broma sobre acciones en la bolsa, él se quedó en silencio, observando cómo un mesero pasaba con un plato rebosante de comida. Sintió un vacío extraño, una incomodidad que no supo explicar. «Alejandro, ¿todo bien?», le preguntó un socio. «Sí, solo estoy pensando en la junta de mañana», respondió evasivo, aunque sabía que no era cierto. Regresó a su oficina al caer la tarde, intentando enfocarse nuevamente en sus proyectos. Recordó entonces a su padre, don Ernesto Montero, un hombre severo que siempre le repetía: «El negocio es primero, los sentimientos estorban». Alejandro había seguido esa regla toda su vida, pero en los últimos días empezaba a sentir que algo no encajaba. Se levantó de la silla y caminó hacia el ventanal. Desde esa altura veía el tránsito interminable de la ciudad, las luces encendiéndose poco a poco, la vida de millones de personas que jamás conocería. Se preguntó cuántas de ellas tendrían que luchar cada día por un simple plato de comida. El silencio de su oficina se volvió pesado. Alejandro suspiró y se dijo en voz baja: «¿De qué sirve tenerlo todo si no siento nada?». Ese pensamiento lo sacudió. Intentó apartarlo, pero regresaba como un eco constante. El recuerdo de aquella madre y su hija se mezclaba con sus propios vacíos.
Algo estaba empezando a cambiar dentro de él, aunque aún no entendía hasta dónde lo llevaría. El reloj marcaba las 4:30 de la mañana, cuando María González se levantó de la cama en su pequeño departamento de Iztapalapa. El cuarto estaba oscuro, con paredes descascaradas y apenas un ventilador que apenas lograba mover el aire caliente de la madrugada. El canto lejano de un gallo y el sonido metálico de los primeros camiones anunciaban que la ciudad ya comenzaba a despertar. Con cuidado para no despertar a su hija, caminó hacia la cocina improvisada. Abrió la alacena. Dentro había un poco de arroz, un frasco casi vacío de café soluble y unas cuantas tortillas envueltas en un trapo. Encendió la hornilla y calentó agua para preparar un café aguado que le daría fuerzas para enfrentar el día. «Mamá, ya es hora», susurró Lucía asomando la cabeza con los ojos medio cerrados. «Todavía no, mi amor. Duerme un ratito más», respondió María acariciándole el cabello con ternura. Después de unos minutos, la despertó suavemente. Le puso su uniforme escolar, que ya mostraba señales del desgaste, botones flojos y manchas que no se quitaban por más que los lavara. Mientras le trenzaba el cabello, María le decía: «Hoy te va a ir muy bien en la escuela, mi niña. Recuerda escuchar a la maestra y compartir tus colores». «Sí, mamá, yo quiero sacar un 10 como la otra vez», contestó Lucía con entusiasmo. Salieron juntas cuando el cielo apenas clareaba. Bajaron las escaleras del edificio, saludando a los vecinos que también comenzaban su rutina. En la calle, el olor a tamales y atole invadía el aire. Vendedores ambulantes ofrecían su producto a quienes corrían hacia el transporte público. María miró los tamales con anhelo, pero solo compró uno para Lucía. «¿Y tú, mamá?», preguntó la niña, dándole la mitad. «Yo ya desayuné en la casa», mintió ella con una sonrisa. Tomaron el microbús rumbo a la escuela pública donde estudiaba Lucía. El trayecto estaba lleno de empujones, ruido y música a todo volumen, pero María aprovechó esos minutos para abrazar a su hija y sentir su calor. Al llegar, se despidieron con un beso rápido. María debía apresurarse para no llegar tarde al hotel donde trabajaba. De la escuela tomó el metro. El vagón estaba repleto, apenas podía sostenerse de un tubo mientras la multitud la empujaba. Cerró los ojos por un instante, repitiéndose a sí misma que debía resistir, que cada sacrificio valía la pena. Al llegar al hotel, se cambió en el vestidor destinado al personal de limpieza. Su uniforme era sencillo, con un mandil azul y zapatos desgastados que le apretaban los pies después de tantas horas de trabajo. Saludó a sus compañeras con una sonrisa cansada, pero genuina. «Buenos días, Mari», le dijo Carmen, otra trabajadora. «Buenos días, ¿lista para otro día pesado?», contestó María mientras guardaba sus cosas en el casillero. «Ni modo, la renta no se paga sola», respondió Carmen con resignación. María comenzó su jornada limpiando pisos de mármol, sacudiendo muebles lujosos y aspirando alfombras que parecían nuevas, pero que requerían brillo constante. Mientras trabajaba, pensaba en Lucía, imaginándola en su salón de clases, levantando la mano para participar. Ese pensamiento le daba fuerzas para seguir. Durante el almuerzo, en lugar de ir al comedor del personal donde servían comida barata pero insípida, María prefería guardar unas tortillas y un poco de frijoles que llevaba desde casa. Así aseguraba que por la tarde pudiera compartirlo con su hija. No se quejaba, porque en su corazón sabía que cada sacrificio era una semilla de esperanza para un futuro mejor. Al terminar el turno, aún debía vender tamales los fines de semana para completar el dinero de la renta y el uniforme escolar. El cansancio era grande, pero la sonrisa de Lucía siempre la levantaba. En su interior, María soñaba con darle a su hija una vida distinta, aunque el camino pareciera interminable. Ese día, mientras recogía sus cosas al terminar la jornada, un presentimiento extraño la invadió, como si algo fuera a cambiar pronto en su rutina. No sabía qué era, pero la sensación se quedó con ella mientras salía del hotel y se mezclaba con el tráfico y el bullicio de la ciudad. El calor del mediodía en Ciudad de México se sentía pesado.
y el aire apenas corría en la parte trasera del hotel. Allí, entre sombras improvisadas por los muros de concreto y el ruido de los motores de los autos estacionados, María se sentó con su hija Lucía para compartir la comida que había guardado con tanto cuidado. Sobre una servilleta extendida, colocó un pequeño recipiente con frijoles refritos y 2 tortillas que había envuelto desde temprano. No había carne, no había arroz, ni un jugo, solo lo indispensable para engañar al hambre. Lucía, con su inocencia intacta, sonrió como si aquel plato fuera un banquete. «Mamá, ¿segura que tú ya comiste?», preguntó, estirando la tortilla hacia ella. «Sí, mi niña, claro que sí», mintió María suavemente, ocultando el ardor en su estómago vacío. «Pero yo quiero que tú también comas, no quiero que te quedes con hambre. Tú eres la que necesita crecer fuerte, Lucía. Eso es lo más importante para mí». La niña insistió, partiendo la tortilla en 2 y colocando una mitad en la mano de su madre. María la aceptó, no porque quisiera comer, sino para no preocuparla. Su mirada se llenó de ternura y dolor al mismo tiempo. Muy cerca de ahí, en un pasillo que conectaba al estacionamiento privado, Alejandro Montero caminaba mientras atendía una llamada. Vestía su traje impecable y sostenía su celular con gesto serio, pero al girar la esquina, sus ojos se toparon con la escena. Se detuvo en seco. A unos metros detrás de unos contenedores, vio a María sentada en el suelo con su hija, compartiendo aquel plato tan pobre. Observó cómo la niña insistía en darle de comer a su madre y cómo ella fingía estar satisfecha para que su hija no sufriera. La imagen lo golpeó de lleno, como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. «No tenaz», murmuró Alejandro para sí, incapaz de apartar la mirada. El contraste era brutal. Él, con acceso a los mejores restaurantes, vinos caros y banquetes servidos en mesas de mármol, y ellas, sus propias empleadas, luchando por sobrevivir con apenas un poco de frijoles. Nunca había reparado en ese tipo de detalles. Siempre había visto a los trabajadores del hotel como parte del engranaje que mantenía en marcha su imperio. Pero ahora, frente a sus ojos, se presentaba la realidad desnuda de una mujer que, a pesar de todo, mantenía la dignidad y el amor intactos. María acarició el rostro de Lucía, quien reía mientras hablaba de la escuela. «Mamá, la maestra dijo que si sigo leyendo rápido voy a pasar al concurso de lectura. ¿Me vas a escuchar practicar en la casa?». «Claro que sí, mi vida. Yo siempre voy a escucharte». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa risa infantil, esas palabras llenas de esperanza en medio de la escasez, le hicieron recordar algo que había guardado muy dentro de sí. La voz de su propia madre cuando él era niño, alentándolo a no perder nunca la sensibilidad. Trató de moverse, de seguir caminando como si nada, pero sus pies no respondían. Se quedó observando, inmóvil, con los pensamientos revueltos. Por primera vez en años, las cifras de sus negocios, las reuniones con inversionistas y las comodidades de su vida parecían insignificantes frente a ese acto de amor. Se recargó contra la pared, respirando hondo. El corazón le latía más rápido de lo normal. Quería acercarse, decir algo, pero temía romper esa burbuja frágil que se había formado entre madre e hija. Era como presenciar un momento sagrado. María, ajena a la mirada que la observaba desde lejos, terminó guardando el recipiente vacío en su bolsa. Besó la frente de Lucía y la tomó de la mano. La niña, satisfecha con su pequeña comida, caminaba feliz. Alejandro se quedó en silencio, con el eco de aquella escena quemándole la memoria. En su interior, algo había comenzado a quebrarse. Ese día, comprendió que la vida le estaba mostrando una verdad incómoda, y aunque intentara ignorarla, ya no habría vuelta atrás. Esa noche, Alejandro regresó a su departamento de Lomas de Chapultepec, con la mente atormentada. Encendió las luces automáticas, sirvió un vaso de whisky importado y se dejó caer en un sillón de piel. El silencio del lugar, que solía resultarle reconfortante, esta vez se sentía pesado, como si cada pared lo empujara hacia sus recuerdos.
El eco de lo que había visto en la tarde lo perseguía sin descanso. La imagen de María entregando la mitad de una tortilla a su hija, fingiendo saciedad, y la sonrisa luminosa de Lucía, agradecida por algo tan pequeño. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto?, susurró mirando el líquido ámbar en su copa. Intentó enfocarse en la pantalla de su computadora, donde lo esperaban documentos sobre nuevas inversiones. Pero las letras y los números se mezclaban, desvaneciéndose frente a sus ojos. Cada cifra le parecía vacía comparada con aquel gesto sencillo de amor que había presenciado. Se levantó y caminó hacia una repisa donde guardaba fotografías familiares. Entre ellas, una en particular llamó su atención: él de niño, abrazado a su madre, una mujer de mirada dulce y sonrisa cálida. Recordó cómo ella solía decirle: «Alejandro, nunca olvides que la verdadera riqueza se mide en la bondad que compartes». Se dejó caer en la silla, sintiendo un hueco en el pecho. Hacía años que no pensaba en esas palabras. Desde la muerte de su madre, había dejado que la voz de su padre dominara sus decisiones. Don Ernesto Montero, con su carácter duro, le había repetido hasta el cansancio: un empresario no se distrae con sentimentalismos. Los sentimientos son debilidad. Alejandro cerró los ojos y escuchó ambas voces dentro de su cabeza. La ternura de su madre luchaba contra la severidad de su padre. Ese choque lo desgarraba. ¿Estoy siendo débil?, se preguntó en voz alta. ¿O finalmente estoy viendo lo que siempre ignoré? Se levantó de nuevo, inquieto, y salió al balcón. Desde allí contempló las luces infinitas de la ciudad, el rugido lejano del tráfico y el aroma de los puestos callejeros que alcanzaba incluso hasta esa zona exclusiva. Se preguntó cuántas Marías y cuántas Lucías había en esa inmensidad, compartiendo lo poco que tenían mientras él vivía rodeado de lujos. La incomodidad se volvió insoportable. Volvió a entrar y arrojó el whisky en el fregadero. No le calmaba, al contrario, acentuaba la sensación de vacío. Caminó de un lado a otro sin encontrar reposo. Recordó entonces las veces que había pasado frente a empleados sin siquiera mirarlos a los ojos, las órdenes dadas con frialdad, las ocasiones en que los consideró solo engranes en su maquinaria de éxito. Cada recuerdo era como un golpe. Se sentó de nuevo apoyando la cabeza entre las manos. «He estado ciego todo este tiempo», dijo con un suspiro. La imagen de Lucía riendo, con los labios manchados de frijoles, volvió a su mente. Aquella risa pura contrastaba con su vida vacía, llena de contratos y cenas de negocios. Un sentimiento nuevo, desconocido para él en mucho tiempo, comenzó a crecer en su pecho: culpa. Una culpa que no sabía cómo manejar, que lo enfrentaba consigo mismo y con la forma en que había dirigido su vida. «Madre, ¿qué me dirías si vieras en lo que me convertí?», susurró, mirando la fotografía una vez más. El silencio le respondió, pero dentro de él algo se movió. Era como si esa pregunta quedara flotando en el aire, obligándolo a pensar más allá de sus costumbres y de lo que siempre había creído correcto. La madrugada lo sorprendió sin poder dormir. Caminaba de un lado a otro, repasando las palabras de su madre y la dureza de su padre. Su mente era un campo de batalla. Y aunque no lo admitiera del todo, intuía que había llegado el momento de elegir qué voz seguiría guiando su vida. La mañana siguiente, Alejandro llegó al hotel más temprano de lo habitual. Apenas había dormido un par de horas y sus ojos lo delataban, aunque su porte elegante permanecía intacto. Caminó por los pasillos como siempre, pero esta vez no se dirigió de inmediato a su oficina. Algo lo impulsaba a desviarse hacia las áreas de servicio, un lugar que rara vez visitaba. En el vestíbulo de personal encontró a María limpiando un ventanal. Tenía el cabello recogido en un chongo apretado y el uniforme perfectamente arreglado, aunque sus zapatos mostraban desgaste. Alejandro dudó unos segundos con el corazón acelerado. No estaba acostumbrado a iniciar conversaciones con sus empleados, mucho menos con alguien de limpieza, pero la imagen del día anterior seguía clavada en su memoria. «Buenos días»,
dijo finalmente, con voz más suave de lo que esperaba. María se giró de inmediato, sobresaltada al verlo ahí. «Señor Montero», balbuceó bajando la mirada. «Buenos días. ¿Hay algún problema con la limpieza?» Alejandro negó con la cabeza. «No, en absoluto, solo quería saludarla». María frunció el ceño con confusión. Nunca un dueño de hotel se había detenido a saludarla. «Gracias, señor. Yo siempre trato de que todo quede en orden». Él la observó por un momento, notando el cansancio escondido detrás de su sonrisa cortés. Buscó palabras, pero le costaba encontrarlas. «Ayer la vi detrás del hotel con su hija», dijo finalmente. María se tensó de inmediato. Sus mejillas se encendieron de vergüenza y apretó los labios. «Disculpe, señor, no debí estar ahí, fue un descuido. Solo necesitaba un lugar tranquilo para darle de comer a mi niña. Le prometo que no volverá a pasar». Alejandro levantó una mano, negando con suavidad. «No tiene que disculparse. No hizo nada malo». Ella lo miró con recelo. Había aprendido a desconfiar de la compasión de los poderosos. Muchas veces, la lástima era solo una forma de recordarle su lugar. «Entiendo que usted es el dueño, pero yo estoy aquí para trabajar», dijo con firmeza. «No quiero problemas». Alejandro percibió el orgullo en sus palabras, un orgullo que lo sorprendió y al mismo tiempo lo conmovió. «No la busqué para regañarla ni para señalarla», respondió, tratando de sonar sincero. «Solo quería conocerla un poco más». María lo miró con cautela, como si intentara descubrir la verdadera intención detrás de esas palabras. En su experiencia, los jefes rara vez se acercaban sin motivo. «¿Conocerme?», repitió, incrédula. «Sí. A veces me doy cuenta de que paso por alto a las personas que hacen que todo funcione aquí. Quiero cambiar eso». María bajó la mirada por un instante. No sabía si creerle. Había escuchado promesas vacías antes y estaba cansada de esperar milagros que nunca llegaban. «Yo solo necesito este empleo para mantener a mi hija», respondió al fin, con voz serena pero firme. «No busco nada más». Alejandro sintió que cada palabra le calaba más hondo. Quiso decir algo más, pero el nudo en su garganta se lo impidió. Finalmente, solo asintió. «Lo entiendo, y sepa que su trabajo aquí es muy valioso». María lo observó sorprendida. No esperaba escuchar eso de boca del dueño. Hizo una leve inclinación de cabeza y volvió a su labor. Alejandro se alejó lentamente, con una mezcla de respeto y desconcierto. Había dado un paso pequeño, pero dentro de sí lo sintió como un salto gigantesco. No sabía aún cómo acercarse más sin que ella lo rechazara, pero estaba seguro de que debía intentarlo. Mientras caminaba hacia su oficina, pensó en lo difícil que sería romper esa barrera invisible que los separaba, la del poder, el dinero y la desconfianza. Sin embargo, algo en su interior le decía que valía la pena seguir intentándolo. Los días siguientes Alejandro buscó más ocasiones para cruzarse con María. No quería hacerlo de manera evidente, pero algo en su interior lo impulsaba a saber más de ella. Sin embargo, cada intento de conversación terminaba en respuestas cortas, educadas y con una distancia que parecía imposible de acortar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en el pasillo del área de servicio, se topó nuevamente con ella. «Señora González», la llamó con tono amable, «¿tiene un momento?». María levantó la vista de inmediato, nerviosa al escuchar su voz. «Sí, señor Montero. ¿Hay algún problema con mi trabajo?». «Ninguno. Su trabajo siempre está impecable. En realidad, quería preguntarle si necesita algo, si hay alguna forma en que la empresa pueda apoyarla». María frunció el ceño. Esa pregunta no la esperaba. Apretó con fuerza el trapeador que sostenía y contestó con calma, pero con un tono cargado de orgullo. «Le agradezco mucho, pero no necesito lástima, señor. Lo único que quiero es que me dejen cumplir con mis horarios y recibir mi pago puntual. Con eso me basta». Alejandro percibió la dureza en su voz. «No es lástima», intentó explicar. «Es que vi lo difícil que puede ser a veces».
Precisamente por eso no quiero que me vea con compasión, interrumpió ella mirándolo directo a los ojos. No sabe lo que he tenido que escuchar cuando alguien cree que me hace un favor. Pobrecita, mira cómo vive, seguro no puede sola. Yo puedo, señor. Me ha costado lágrimas y cansancio, pero puedo. El silencio se hizo pesado entre los dos. Alejandro tragó saliva, comprendiendo que había tocado un punto sensible. Entiendo, respondió con sinceridad. Solo quise acercarme, nada más. María respiró hondo, suavizando un poco su tono. Yo sé que lo dice con buena intención, pero usted es el dueño. Usted tiene todo y yo apenas lo justo para salir adelante. Vivimos en mundos distintos. Esa frase le cayó como un balde de agua fría. Él siempre lo había sabido, pero escucharlo de ella lo hizo sentir una separación más grande de la que jamás había considerado. Quizás sí vivimos en mundos distintos, replicó con voz baja, pero eso no significa que no podamos entendernos. María lo observó con cautela. Su instinto le decía que debía mantener la distancia. Había visto a otros jefes aprovecharse de trabajadoras en situaciones vulnerables. No quería convertirse en una de esas historias. Se lo agradezco, señor, dijo finalmente. Pero yo vine aquí a trabajar, no a que me conozcan ni a buscar atajos. Alejandro asintió en silencio. Había esperado otro tipo de respuesta, pero la firmeza de María le mostró algo que admiraba. Su dignidad intacta. No quería caridad, quería respeto. Más tarde, en su oficina, Alejandro reflexionó sobre la conversación. Se dio cuenta de que ofrecer dinero o soluciones rápidas no iba a acercarlo a ella. Lo que necesitaba era encontrar la manera de demostrar que su interés era genuino, que no la veía como alguien inferior. Pero, ¿cómo hacerlo cuando toda su vida le habían enseñado a mirar desde arriba? Mientras tanto, María le contó a su amiga Carmen lo ocurrido. ¿El patrón habló contigo?, preguntó Carmen sorprendida. Sí, quiso ofrecerme ayuda. Pues qué suerte. ¿Y qué le dijiste? Que no necesito caridad. No quiero deberle nada a nadie. Carmen negó con la cabeza. A veces conviene aceptar, Mari. No siempre es malo. No, Carmen. Si acepto, mañana me lo van a echar en cara. Yo solo quiero ganarme lo mío con trabajo. Esa noche, al regresar a su casa, María abrazó a Lucía más fuerte de lo habitual. Mientras la niña le contaba cómo había aprendido una nueva canción en la escuela, María pensaba en la conversación con su jefe. Había algo en su mirada que parecía diferente a la de otros hombres poderosos, pero su corazón le pedía cautela. Alejandro, por su parte, miraba desde el ventanal de su oficina las luces de la ciudad y se repetía a sí mismo: si quiero cambiar, no puede ser con dinero, tiene que ser con respeto. Alejandro empezó a notar que, aunque María trataba de mantener la distancia, había momentos en que sus ojos revelaban una fuerza especial. Eso lo intrigaba aún más. Decidió no presionarla, pero sí buscar espacios donde pudiera escucharla sin parecer invasivo. Comenzó a pasar de vez en cuando por el área de limpieza, saludando a las trabajadoras, interesándose en detalles pequeños que antes jamás hubiera considerado. Una tarde, mientras María limpiaba los espejos del vestíbulo del personal, Alejandro se acercó con discreción. «¿Cómo está, señora González?», preguntó con un tono que intentaba sonar natural. María suspiró antes de contestar. «Bien, señor, trabajando como siempre». Hubo un silencio breve. Alejandro no quería cometer el error de parecer condescendiente, pero sentía la necesidad de conocerla más allá de un uniforme. «¿Y su hija? La vi el otro día, se ve muy lista». María lo miró de reojo con desconfianza, pero al mismo tiempo sus labios se suavizaron. «Lucía es mi motor. Tiene 7 años y...» Titubeó un segundo. «Sueña con ser doctora. Dice que quiere curar a su abuelita». Alejandro notó la emoción contenida en su voz. «¿Su madre está enferma?» «Sí», respondió María bajando la mirada. «Tiene problemas en los huesos y ya casi no puede trabajar. Yo soy la que sostiene la casa». Se hizo un silencio incómodo. María continuó casi sin querer. «Mi esposo se fue hace años, cuando Lucía era apenas una bebé. Desde entonces
Somos nosotras tres. A veces siento que no puedo más, pero luego veo a mi niña y todo vale la pena. Alejandro la escuchaba con atención, sorprendido de sí mismo. Normalmente, jamás habría dedicado tiempo a las historias personales de sus empleados, pero ahora, cada palabra de María lo golpeaba con fuerza. «Debe ser muy difícil», dijo en voz baja. «Lo es», contestó ella, «pero no me quejo. Trabajo aquí de lunes a sábado y los domingos vendo tamales con mi madre afuera de la iglesia. Con eso pagamos la renta, la comida, los útiles escolares. No sobra nada, pero tampoco falta lo indispensable». Alejandro pensó en lo que para él significaba no faltar nada: cenas en restaurantes de lujo, viajes improvisados, relojes caros. Para María significaba tortillas, frijoles y un techo modesto. Esa diferencia lo estremeció. «Admiro mucho su fortaleza», se atrevió a decir. María lo miró sorprendida, sin saber si creerle. «No tengo opción, señor. Cuando una madre ve a su hija, encuentra fuerzas donde no las hay». Las palabras resonaron en Alejandro como un eco profundo. Recordó a su propia madre, luchando contra la enfermedad, y aún así, sonriendo para no preocuparlo cuando él era niño. Esa memoria lo desarmó por completo. «Mi madre solía decir algo parecido», confesó él, casi sin darse cuenta. «Que el amor de una madre es la mayor riqueza que puede tener un hijo». María parpadeó, desconcertada por la sinceridad en su voz. «Entonces entiende de lo que hablo». Alejandro asintió, y por primera vez en años sintió una conexión genuina con alguien que no pertenecía a su círculo social. Ese día, después de la conversación, comenzó a visitar con más frecuencia las zonas del hotel que solía ignorar: la lavandería, la cocina, el área de mantenimiento. Observaba en silencio, intentando comprender la vida de quienes hacían posible que su imperio funcionara. Cada vez que veía a María, recordaba lo que ella había dicho: «No tengo opción». Y esa frase lo acompañaba como un recordatorio incómodo de cuánto había vivido él, rodeado de opciones y privilegios. Al llegar a su departamento esa noche, en lugar de abrir una botella de vino, se quedó pensando en las palabras de María y en la risa de Lucía. Se dio cuenta de que estaba empezando a mirar el mundo con otros ojos. Y aunque aún no sabía hacia dónde lo llevaría ese cambio, presentía que su vida ya no podía seguir igual. La cercanía entre Alejandro y María no pasó desapercibida dentro del hotel. Los pasillos se llenaron de murmullos y miradas curiosas cada vez que él se detenía unos minutos a hablar con ella. Algunos empleados lo comentaban con intriga, otros con malicia. «¿Ya viste cómo el jefe anda de plática con la de limpieza?», dijo un recepcionista en voz baja a su compañera. «Sí, seguro la señora se quiere aprovechar. No es normal que el patrón se interese así», contestó ella con un gesto de desconfianza. Esos comentarios, aunque nunca llegaban directamente a los oídos de María, flotaban en el ambiente y la hacían sentir incómoda. Ella misma notaba las miradas cuando pasaba frente a otros trabajadores. Una tarde, mientras recogía suministros en la bodega, Carmen, su amiga, se le acercó. «Mari, ten cuidado. La gente anda hablando». «¿Hablando de qué?», preguntó frunciendo el ceño. «De ti y el jefe, que si platican mucho, que si te va a dar un puesto mejor, tonterías así». María apretó los labios con enojo. «Eso me faltaba. Como si no tuviera suficiente con lo mío. Yo no busco nada, Carmen, solo trabajo». Pero en su interior sentía un malestar creciente. No quería que su hija creciera escuchando rumores sobre su madre. Al mismo tiempo, en casa las cosas empeoraban. La casera les anunció un aumento en la renta. «Señora González, son 200 pesos más al mes. Todo está subiendo», le dijo con un tono indiferente. María tragó saliva. Ese incremento, aunque pequeño para otros, era un golpe duro para su economía ya frágil. Días después, Lucía comenzó a enfermarse. Primero fue una tos ligera, luego fiebre. María la llevó al centro de salud del barrio, pero el lugar estaba abarrotado y los medicamentos escaseaban. Esa noche, sentada junto a la cama de su hija,
sintió cómo el miedo la invadía. «Vas a estar bien, mi vida», le decía acariciándole la frente húmeda. «Solo es una gripita, mañana vas a correr otra vez». Lucía, con voz débil, respondió: «Mamá, no quiero que te preocupes por mí». Esas palabras rompieron el corazón de María. Se sentía impotente. Por otro lado, Alejandro percibía también la resistencia dentro de su círculo cercano. En una reunión con algunos directivos, uno de ellos lanzó un comentario cargado de veneno. «Señor Montero, últimamente lo hemos visto muy interesado en las áreas de limpieza. Claro, siempre es bueno conocer cómo trabajan los empleados, pero hay quienes dicen que es demasiado». Alejandro lo miró con frialdad. «¿Acaso hay un límite en mostrar interés por la gente que sostiene este hotel?», replicó con voz firme. El directivo se removió incómodo y cambió de tema. Sin embargo, el comentario dejó claro que su cercanía con María no pasaba inadvertida y que generaba incomodidad en algunos. Esa noche, Alejandro se debatió entre intervenir de manera directa en la vida de María o mantenerse al margen. Caminaba por su departamento pensando en la niña enferma, en la renta injusta, en los rumores. Cada opción parecía un laberinto. Si ayudaba demasiado, ella lo rechazaría. Si no hacía nada, la culpa lo consumiría. «¿Qué debo hacer?», se preguntó en voz baja, mirando su reflejo en el ventanal. Mientras tanto, en el pequeño cuarto de Iztapalapa, María pasaba la madrugada en vela cuidando a Lucía, con un ventilador apuntando hacia la cama y un jarrito de agua con limón al lado. El cansancio se le marcaba en el rostro, pero no pensaba rendirse. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba con el bullicio de los vendedores ambulantes y el claxon de los camiones, María tomó aire profundo y decidió: debía enfrentar todo con dignidad, como siempre lo había hecho, aunque el peso en su corazón se sintiera más fuerte que nunca. Alejandro no pudo ignorar más lo que sabía. Lucía estaba enferma y María no tenía cómo costear un tratamiento adecuado. Esa realidad lo persiguió durante días hasta que finalmente tomó una decisión. Sin decir nada a nadie, llamó a un médico de confianza y le pidió que visitara de inmediato a la niña en su casa de Iztapalapa. El doctor llegó al pequeño departamento una tarde lluviosa. María abrió la puerta con gesto de sorpresa. «¿Usted es...?» «El doctor Hernández. Vengo a revisar a la pequeña Lucía». María parpadeó confundida. «Pero yo no lo llamé». «Su visita fue solicitada y cubierta por el señor Montero», explicó el médico con calma. «Él me pidió que no me fuera hasta asegurarme de que su hija estuviera bien atendida». María se quedó en silencio, entre agradecida y molesta. Dejó pasar al doctor, que examinó a Lucía con cuidado. Al terminar, le recetó medicinas y le aseguró que con reposo pronto mejoraría. Cuando cerró la puerta detrás de él, María apretó los puños. No podía dejar pasar esa situación. Al día siguiente, lo buscó en el hotel. Lo encontró en el vestíbulo principal revisando unos documentos. Caminó hacia él con paso decidido. «Señor Montero, ¿podemos hablar?», dijo con la voz firme. Alejandro levantó la vista. «Claro, María. ¿Está mejor su hija?». «Sí, gracias al médico que usted mandó». Él sonrió con alivio. «Me alegra escuchar eso». Pero María no compartía esa sonrisa. No tenía derecho a hacerlo sin consultarme. «Yo agradezco su intención, pero no necesito caridad». Alejandro se tensó. No fue caridad, fue preocupación. Vi que la niña no estaba bien y quise ayudar. «¿Y qué le hace pensar que puede meterse en mi vida así?», replicó ella con el rostro encendido. «Usted es mi jefe, no mi salvador». Un silencio incómodo se extendió entre ambos. Alejandro respiró hondo, buscando palabras. «No quise ofenderla, María. Solo pensé que era lo correcto. Lo correcto sería que nos trataran con dignidad todos los días, no que de vez en cuando nos lancen un gesto de compasión». Sus palabras lo atravesaron como un dardo. Nunca había pensado en la diferencia entre ayudar desde arriba y construir condiciones justas desde adentro. «Tiene razón», admitió con voz baja. «Tal vez lo hice mal. Solo no podía quedarme con los brazos cruzados». María lo miró fijamente.
Vio en él algo distinto a lo que había visto en otros hombres con poder, no arrogancia, sino una lucha interna genuina. Sin embargo, no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Si de verdad quiere ayudar, hágalo de una forma que no me haga sentir menos. No somos objetos de compasión, señor Montero. Somos personas que trabajamos duro cada día. Alejandro asintió reconociendo que había cometido un error. Lo entiendo. Le prometo que si vuelvo a hacer algo será con respeto. María, aún tensa, respondió. Eso espero. Porque mi hija no necesita limosnas, necesita ejemplos de dignidad. Con esas palabras se dio media vuelta y se marchó. Alejandro se quedó de pie, mirando cómo se alejaba. Dentro de sí, algo comenzaba a cambiar de manera más profunda. Había querido ayudar, pero había comprendido que su visión estaba incompleta. Esa conversación lo obligó a cuestionarse de raíz cómo trataba a la gente que lo rodeaba. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de su departamento, Alejandro reflexionó en silencio. Ya no se trataba solo de María o de Lucía. Se trataba de todos los que, como ellas, llevaban el peso del mundo en los hombros, mientras él apenas empezaba a abrir los ojos. Después de la confrontación con María, Alejandro pasó varios días dándole vueltas a sus palabras. Esa frase, no somos objetos de compasión, somos personas que trabajamos duro, le golpeaba como un eco constante. Se dio cuenta de que no bastaba con ayudar en momentos de crisis. Lo que realmente necesitaban sus empleados era justicia cotidiana, respeto en lo más básico. Una mañana convocó a una reunión con sus gerentes. Estaban todos, los responsables de recursos humanos, de operaciones, de administración. En el ambiente flotaba cierta tensión. Nadie entendía por qué el dueño había pedido esa junta de emergencia. Alejandro se puso de pie y habló con firmeza. He estado observando cómo funciona nuestro hotel y he llegado a la conclusión de que necesitamos cambios profundos. A partir de ahora, quiero que revisemos los sueldos de todo el personal de base. Vamos a hacerlos más justos. Además, debemos ajustar los horarios para que tengan más tiempo de descanso. Los gerentes se miraron entre sí, incómodos. Uno de ellos, Ramírez, se aclaró la garganta. Señor Montero, con todo respeto, eso afectará los márgenes de ganancia. Estamos en un buen momento financiero, pero si subimos sueldos y reducimos horas... ¿Y qué?, interrumpió Alejandro con voz cortante. ¿De qué sirve ganar millones si lo hacemos a costa de la salud y la dignidad de nuestra gente? El silencio fue absoluto. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño. Nadie estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de discurso en la sala de juntas. Quiero auditorías internas, continuó Alejandro. Necesito saber cómo trabajan los de limpieza, los de cocina, mantenimiento, seguridad. Voy a visitarlos personalmente. Los murmullos no se hicieron esperar. Para los directivos, que siempre habían visto esas áreas como invisibles, era inconcebible que el dueño quisiera recorrerlas, y Alejandro lo hizo. Esa misma semana bajó al sótano donde la lavandería hervía de calor y vapor. Saludó a las trabajadoras, escuchó cómo se quejaban de las máquinas que apenas funcionaban. En la cocina se detuvo a charlar con los ayudantes que pasaban horas de pie sin un lugar digno donde descansar. En el área de mantenimiento se sorprendió al ver herramientas oxidadas y uniformes desgastados. Cada testimonio, cada detalle, lo sacudía. ¿Cómo pude ignorar todo esto tanto tiempo?, se preguntaba a sí mismo mientras veía a los empleados sonreír con nerviosismo al notar su presencia. Un día, al regresar a su oficina después de una de esas visitas, su asistente le dijo: «Señor, varios gerentes están preocupados. Creen que estos cambios pueden desestabilizar el modelo de negocio». «Entonces es hora de tener un nuevo modelo», contestó él sin titubear. Por primera vez en años Alejandro sentía que lo que hacía tenía sentido. Las cifras ya no lo llenaban. Lo que lo movía ahora eran los rostros de la gente que día tras día sostenía su imperio. Una tarde se cruzó con María en el pasillo. Ella lo miró con la misma mezcla de desconfianza y respeto.
«Buenas tardes, señor», dijo como siempre. «Buenas tardes, María», respondió él con una leve sonrisa. «Quiero que sepa que estoy tomando decisiones diferentes». Y aunque tal vez no lo note todavía, sus palabras me ayudaron a abrir los ojos. María lo observó en silencio unos segundos. No contestó, pero en su mirada había una chispa de reconocimiento, como si entendiera que algo en él realmente estaba cambiando. Esa noche, Alejandro se sintió distinto. En lugar de soledad, lo acompañaba una sensación nueva: propósito. Sabía que el camino no sería fácil, que enfrentaría resistencia, pero también sabía que ya no podía volver atrás. Los cambios impulsados por Alejandro comenzaron a sentirse en todo el hotel. Los empleados notaron ajustes en sus horarios, aumentos modestos en sus sueldos y, sobre todo, una nueva disposición del dueño para escucharlos. Algunos reaccionaron con gratitud, otros con desconfianza, pensando que quizá era solo una estrategia temporal. Pero lo que nadie ignoraba era que Alejandro se estaba involucrando como nunca antes. Sin embargo, esa transformación generó fricciones en las altas esferas. Los inversionistas empezaron a preguntar por qué las ganancias no crecían al mismo ritmo. Los directivos murmuraban que el dueño estaba perdiendo la objetividad, y no pasó mucho tiempo antes de que su padre, don Ernesto Montero, lo citara en su casa. Alejandro acudió con el estómago revuelto. Sabía lo que le esperaba. Don Ernesto lo recibió en la sala, un espacio adornado con muebles de caoba, retratos familiares y trofeos de negocios pasados. Su figura ya mayor seguía imponiendo respeto. Traje oscuro, mirada fría y voz profunda. «Me han llegado rumores, Alejandro», empezó sin rodeos. «Dicen que estás bajando los márgenes de rentabilidad, que pasas más tiempo con la servidumbre que en tu oficina». Alejandro apretó los puños. «No es servidumbre, padre, son trabajadores, personas que sostienen todo lo que tenemos». El viejo soltó una carcajada seca. «Hablas como un sentimental. Yo no te eduqué para eso. Te enseñé que un Montero manda, no se mezcla con los empleados». «Tal vez esa enseñanza ya no me sirve», respondió Alejandro con voz firme. Los ojos de Ernesto se entrecerraron. «Escúchame bien, hijo. Este imperio se construyó gracias a la disciplina y a la distancia. Si empiezas a tratar a todos como iguales, perderás autoridad. Y peor aún, perderás dinero». Alejandro lo miró de frente, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Y de qué sirve el dinero si se consigue a costa de la dignidad de la gente?». El silencio cayó como un golpe. Don Ernesto respiró hondo, intentando contener la furia. «Estás hablando como tu madre», dijo al fin con un tono cargado de desprecio, siempre con esas ideas blandas de justicia y bondad. «Eso no sirve en el mundo real». La mención de su madre removió emociones profundas en Alejandro. «Si defender la dignidad de quienes trabajan conmigo es ser como ella, entonces lo acepto con orgullo». El viejo se levantó lentamente de su sillón. «Si sigues por ese camino no contarás con mi apoyo. No arrastraré mi apellido en tus caprichos». Alejandro lo escuchó en silencio. Sentía el peso de décadas de obediencia, de haber seguido al pie de la letra las enseñanzas de su padre, pero también sentía, por primera vez, la fuerza de tomar un rumbo distinto. «Entonces tendré que hacerlo sin su apoyo», respondió con firmeza. Don Ernesto lo observó con ojos de acero. Durante un instante, padre e hijo se midieron en un duelo silencioso. Finalmente, el viejo se dio media vuelta y dijo: «Haz lo que quieras, pero no esperes que te salve cuando fracases». Alejandro salió de esa casa con una mezcla de dolor y liberación. Había perdido la aprobación de su padre, pero había ganado la claridad de seguir sus propias convicciones. Mientras caminaba hacia su auto, recordó la sonrisa de Lucía y las palabras de María. Eso le dio fuerzas. Al llegar al hotel, se prometió que no permitiría que la sombra de su padre lo detuviera. Su lucha apenas comenzaba, y sabía que los obstáculos serían muchos, pero dentro de sí había una determinación nueva, inquebrantable. El ambiente en el hotel comenzaba a transformarse. Algunos empleados ya notaban las diferencias en los horarios más humanos
y en los pequeños aumentos de salario. La tensión de antes empezaba a ceder, y aunque no todos confiaban plenamente en las intenciones de Alejandro, había una nueva sensación de esperanza que circulaba en los pasillos. En medio de todo esto, María seguía con su rutina, siempre firme, siempre cumpliendo con su trabajo. Una tarde, al salir de su turno, se encontró con Carmen y otras compañeras reunidas en la bodega. Había un aire de preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó María, dejando el trapeador a un lado. «Es Julia», respondió Carmen. «Su hijo está en el hospital y no tiene para las medicinas». María frunció el ceño. Julia era una de las empleadas más discretas, siempre callada, pero una de las más trabajadoras. Sin dudar, María sacó de su bolso unos billetes arrugados. «Yo tengo un poco. No es mucho, pero algo ayudará». Carmen la miró con sorpresa. «Mari, pero tú apenas tienes para la renta». «Lo sé», contestó ella, «pero no puedo quedarme con los brazos cruzados. Hoy es Julia, mañana puedo ser yo». Con esa determinación comenzó a organizar una pequeña colecta entre las compañeras. Una por una, fueron sumando lo que podían. Unas monedas, unos billetes. No era una gran cantidad, pero sí suficiente para que Julia pudiera comprar las medicinas que su hijo necesitaba. Alejandro observó la escena desde cierta distancia. Había ido al área de servicio para revisar unas mejoras y se topó con ese gesto de solidaridad espontánea. Se quedó inmóvil mirando cómo María tomaba la iniciativa, cómo sus compañeras la escuchaban y confiaban en ella. Al terminar la colecta, Carmen murmuró: «Eres increíble, Mari. Siempre piensas en los demás antes que en ti». «No es ser increíble», respondió María con sencillez. «Es hacer lo que cualquiera debería hacer». Esas palabras golpearon a Alejandro más que cualquier discurso. Comprendió de forma cristalina que la verdadera riqueza no estaba en acumular, sino en compartir. Más tarde, se acercó a María. «Vi lo que hizo por Julia. Fue admirable». María lo miró con naturalidad. «No fue nada. Cuando una compañera sufre, todas sufrimos». «No todas piensan así», contestó Alejandro. «Entonces deberían empezar, porque solos no llegamos a ninguna parte». Alejandro asintió profundamente conmovido. En ese momento, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Esa misma noche, ya en su departamento, tomó una libreta y empezó a escribir. Recordó el rostro de Lucía, la fragilidad de Julia y la firmeza de María. Cada pensamiento lo empujaba a una conclusión. Debía hacer algo más grande, algo que trascendiera. Al día siguiente, convocó a su equipo directivo. Los reunió en la sala de juntas y anunció con voz firme: «A partir de este mes, iniciaremos un programa de becas escolares para los hijos de nuestros empleados. Quiero que tengan oportunidades que sus padres no tuvieron». El silencio inicial dio paso a comentarios sorprendidos. Algunos directivos lo miraban como si hubiera perdido la razón. Pero Alejandro estaba decidido. «He visto demasiado para seguir ignorando. Nuestra empresa no solo debe generar ganancias, también debe generar futuro». Al terminar la reunión, varios empleados comenzaron a enterarse de la noticia. El rumor se extendió como un rayo por los pasillos. María lo escuchó de boca de Carmen, que llegó casi sin aliento a contarle. «Dicen que el patrón va a dar becas para los hijos de las trabajadoras. Imagínate, Mari». María se quedó en silencio, procesando lo que oía. Su corazón se aceleró. Pensó en Lucía y en los sueños que siempre había tenido para ella. Esa noche, mientras la niña leía en voz alta un cuento escolar, María la escuchaba con lágrimas en los ojos. Por primera vez, sintió que quizá el futuro podía ser distinto. El anuncio del programa de becas corrió como pólvora por todo el hotel. Muchos empleados lo recibieron con incredulidad, otros con lágrimas de alivio. Para la mayoría, era la primera vez que alguien en el poder pensaba realmente en el futuro de sus hijos. Días después, se organizó un pequeño acto en el salón de conferencias para otorgar la primera beca. Alejandro estaba ahí, acompañado de algunos directivos y empleados. El ambiente era distinto a cualquier evento empresarial. Había nervios,
emoción y sonrisas tímidas. El nombre de la primera beneficiaria fue anunciado: Lucía González. María, que estaba al fondo, se quedó inmóvil. Su corazón dio un vuelco. Lucía, con su uniforme escolar impecable y las trenzas bien hechas, caminó con pasos cortos hacia el frente. Sus ojos brillaban de orgullo. Alejandro bajó del estrado y se inclinó para entregarle el reconocimiento. «Felicidades, Lucía. Esto es solo el comienzo de todo lo que vas a lograr», le dijo con una calidez que sorprendió a todos. La niña lo miró con una mezcla de timidez y alegría. «Gracias, señor. Yo voy a estudiar mucho, porque quiero ser doctora y ayudar a los niños que se enferman». El auditorio estalló en aplausos. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba. Esa niña, la misma que había visto compartir un plato de frijoles con su madre, ahora recibía la oportunidad de cambiar su destino. María, desde su lugar, no pudo contener las lágrimas. Recordó todas las madrugadas, todos los sacrificios, todos los días en que había tenido que engañar el hambre para darle de comer a su hija. Verla allí, reconocida y valorada, era un sueño hecho realidad. Después del acto se acercó a Alejandro. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. «Gracias por darle esta oportunidad a mi hija. Pero quiero decirle algo. Esto que usted hizo no es caridad, es justicia». Alejandro la miró con respeto. «Lo sé, María. Usted me enseñó eso». Hubo un silencio breve, cargado de significados. Ambos sabían que su relación no se trataba de favores ni de deudas, sino de un aprendizaje mutuo. En los días que siguieron, Lucía comenzó a recibir apoyo escolar y materiales que antes eran inalcanzables. Cada tarde, al regresar de la escuela, corría hacia su madre para mostrarle lo que había aprendido. «Mira, mamá, ya sé multiplicar sin usar los dedos», decía con una sonrisa orgullosa. «Eres increíble, mi niña. Tu esfuerzo lo puede todo», respondía María, abrazándola fuerte. Alejandro, por su parte, seguía implementando cambios en el hotel. Las nuevas políticas empezaban a dar resultados. Empleados más motivados, menor rotación, un ambiente de mayor confianza. Y aunque algunos inversionistas seguían inconformes, él estaba convencido de que iba por el camino correcto. Una noche, al volver a su departamento, se permitió reflexionar. Recordó el día en que había visto a María y Lucía compartiendo aquella comida en la banqueta. Esa imagen había sido la chispa que encendió todo. Ahora, la misma niña que había despertado su conciencia estaba abriendo el futuro con su risa y sus sueños. Se preguntó qué pensaría su madre si lo viera en ese momento. Sonrió al imaginarla diciendo: «Por fin entendiste, hijo. La grandeza está en dar, no en tener». La transformación era real. Ya no se trataba de un millonario distante y frío, sino de un hombre que había encontrado propósito en la empatía. Y todo gracias a una mujer sencilla y a su hija, cuya dignidad habían logrado derribar muros más altos que cualquier fortuna. El paso del tiempo confirmó que las decisiones de Alejandro no eran un impulso pasajero. Los cambios en el hotel se consolidaron. Mejores condiciones de trabajo, más respeto hacia cada empleado y un ambiente donde la dignidad ya no era un lujo, sino una regla. Lo que comenzó como una chispa en su conciencia se había convertido en una transformación real. María seguía en su puesto, pero ahora su jornada era más justa. Aunque aún enfrentaba dificultades, se sentía más tranquila. Por primera vez en muchos años, podía mirar el futuro de su hija sin tanto temor. Cada mañana, al ver a Lucía salir rumbo a la escuela con sus libros nuevos, sentía que los sacrificios habían valido la pena. Una tarde, mientras recogía suministros en el almacén, Carmen se le acercó con una sonrisa. «¿Ya te diste cuenta, Mari? Tú fuiste la inspiración de todo esto». María negó con la cabeza, casi avergonzada. «No exageres, Carmen. Yo solo hago lo que puedo para sacar adelante a mi hija». «Precisamente por eso, porque nunca dejaste de luchar». María guardó silencio. No le gustaba recibir elogios, pero en el fondo sabía que algo de cierto había en las palabras de su amiga. En otra parte del hotel,
Alejandro observaba a Lucía practicar su lectura en voz alta, mientras esperaba a su madre. La niña lo hacía con entusiasmo, riendo cada vez que se equivocaba en una palabra. «Eres muy buena, Lucía», dijo Alejandro con una sonrisa sincera. «Gracias, señor», contestó ella. «Yo voy a estudiar mucho para ser doctora. Y cuando lo sea, voy a atender gratis a los niños que no tengan dinero». Alejandro sintió que los ojos se le humedecían. «Estoy seguro de que lo lograrás, y cuando lo hagas, el mundo será un lugar mejor». Esas palabras resonaron en su interior como una promesa. Había encontrado en esa niña no solo un recordatorio de su propia infancia, sino también la certeza de que cada esfuerzo valía la pena. Esa noche, al mirar desde su ventanal la inmensidad de la Ciudad de México, Alejandro pensó en todo lo que había cambiado. Recordó a su padre con su dureza y a su madre con su ternura. Sonrió al comprender que finalmente había elegido el camino de ella, un camino de humanidad. Por su parte, María acostó a Lucía con un beso en la frente. La niña, medio dormida, murmuró: «Mamá, un día yo voy a curarte de todo tu cansancio». «Con que seas feliz, mi vida, ya me curas el alma», respondió María con los ojos brillantes. Ese intercambio sencillo contenía todo lo que Alejandro había aprendido en los últimos meses, que la verdadera riqueza no estaba en los lujos, sino en la capacidad de dar amor, apoyo y oportunidades. La historia de un millonario distante y de una madre trabajadora se había entrelazado para transformar más que dos vidas. Había cambiado una empresa entera y, lo más importante, había sembrado esperanza en el corazón de quienes nunca habían esperado nada. Querido espectador, lo que acabas de escuchar no es solo una narración. Es un recordatorio de que los actos pequeños, un plato compartido, una sonrisa, una palabra de dignidad, pueden derribar muros de indiferencia y abrir caminos hacia un futuro distinto. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo relatos que nos inspiran a ser mejores. Y no olvides dar clic al video que aparece ahora en tu pantalla, porque allí encontrarás otra historia que, al igual que esta, puede cambiar tu manera de ver el mundo.